Bien, regresamos con ustedes, como siempre y como les habíamos avisado, el doctor Alfredo Polanco con esta esperada cátedra magistral en salud, educación, prevención en salud. Le damos los buenos días al doctor Alfredo Polanco en este día previo al Día de la Salud. No, hoy es el Día de la Salud, así que buenos días, doctor. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Licho? Y a nuestros amigos televidentes. Hoy es el Día de la Salud, Día Internacional, que deberíamos de tener salud y hablar de salud todos los días. La salud, la educación es algo de lo más importante para nuestra población, para el mundo. Pero bueno, hoy conversaremos sobre un se conmemora el Día Internacional de la Lucha o Día del Parkinson. 11 de abril, Día Internacional del Parkinson. ¿Por qué? En honor a James Parkinson, quien nació un día 11 de abril del año de 1817. Entonces, en memoria a este científico británico, se conmemora cada día 11 del mes de abril el Día Internacional del Parkinson. Y vamos a hablar sobre esta enfermedad. La enfermedad de Parkinson o mal del Parkinson es un trastorno degenerativo, neurológico, de etiología desconocida. O sea, no se sabe todavía la causa. Sin embargo, es una enfermedad que afecta a más de 8 millones de personas en todo el mundo. Generalmente las personas afectadas son pacientes mayores de 60 años. No obstante, ya a partir de los 50 años, usted puede presentar la enfermedad. Incluso hay personas que la pueden presentar más tempranamente. Es una enfermedad de causa desconocida. Sin embargo, hay factores que están involucrados en la etiopatogenia de esta enfermedad, como por ejemplo, el principal factor es la edad. O sea, ya en la medida en que avanzan los años, ya usted tiene más posibilidades de presentar la enfermedad de Parkinson. Luego tenemos factores genéticos importantes. Si su padre, un hermano, su madre, etcétera, ya usted tiene más posibilidades de tener esta enfermedad. El ser hombre, oigan eso, el sexo masculino es otro de los factores que está involucrado en que usted tenga la enfermedad de Parkinson. Hay factores ambientales como por ejemplo, algunos pesticidas pueden estar involucrados en esta enfermedad. Entonces, es una enfermedad degenerativa, progresiva, que afecta las neuronas. Sistema nervioso central, el cerebro, nuestro cerebro está constituido por células nerviosas que son las neuronas. Pues hay un déficit de una sustancia, de un neurotransmisor llamado dopamina. Cuando hay disminución de ese neurotransmisor, pues el paciente va a comenzar a presentar las manifestaciones clínicas en la medida en que ese neurotransmisor va disminuyendo cada día más y cada día más. Por eso que decimos, es una enfermedad progresiva, no tiene cura de momento, por eso es importante que nosotros podamos hacer un diagnóstico temprano para poner un tratamiento que ayude a enlentecer la progresión de esa enfermedad. Importante, ¿cómo se manifiesta? Pues lo primero que vamos a encontrar es alteraciones motoras. Lo motor quiere decir de los movimientos. El paciente va a tener movimientos involuntarios, sobre todo de un hemicuerpo, de un lado del cuerpo. El paciente va a tener rigidez del cuello. El paciente va a tener alteraciones inclusive para el pensamiento. O sea que es una enfermedad degenerativa que afecta además a la memoria. O sea que
Lamentablemente, los pacientes que tienen el mal de Parkinson no solamente van a tener alteraciones motoras o motrices, sino que también van a tener otras alteraciones, como son alteración del sueño. El paciente puede tener alteraciones gastrointestinales, como es la constipación o el estreñimiento. Va a tener dificultades para tragar, o sea que es uno de los principales problemas que va a tener el paciente con la enfermedad de Parkinson. Es un paciente que, si no se diagnostica a tiempo, por eso es importantísimo que nosotros hagamos un diagnóstico a tiempo, porque haciendo el diagnóstico a tiempo podríamos iniciar inmediatamente el tratamiento para esta enfermedad, que no tiene un tratamiento curativo, sin embargo, tiene un tratamiento para retrasar la progresión de la enfermedad. Por eso es importante que cuando usted note que un pariente suyo tenga las manifestaciones clínicas, por ejemplo, alteraciones en los movimientos de un hemicuerpo, generalmente de un lado del cuerpo, rigidez de ese cuerpo o movimientos involuntarios, que es lo que va a tener el paciente, es importante que usted acuda a su médico de cabecera y le explique sobre eso que está sintiendo su pariente o usted mismo si lo está notando. Inmediatamente nosotros pues hacemos el diagnóstico, se le hace una tomografía al paciente, se le hace resonancia magnética para detectar, por ejemplo, cualquier otro tipo de alteración. Si ya no se encuentra ninguna otra alteración, pues se hace el diagnóstico clínico de que usted tiene la enfermedad de Parkinson. La semana pasada me dieron la noticia de que un amigo, que tengo que llamarlo, un amigo joven que no llega a los 60 años, ya tiene esa enfermedad degenerativa. Es decir, puede darle a cualquier tipo de persona, no importa el extracto social que usted tenga, sea cualquier tipo de profesional, sea médico, sea ingeniero, abogado, etcétera. Cualquier persona puede tener esa enfermedad de Parkinson. Y lo importante es el diagnóstico temprano, el diagnóstico a tiempo, ya que existen medicamentos que pueden retrasar la progresión de esta enfermedad. Un medicamento que tiene más de 50 años utilizándose, como es la levodopa, carbidopa. O sea, estos medicamentos se le administran al paciente y conjuntamente con otros medicamentos, y esto podría enlentecer, retrasar la progresión de la enfermedad. Ahora bien, cuando con el tratamiento medicamentoso y la rehabilitación no es suficiente, pues hay procedimientos quirúrgicos que se pueden utilizar, como es la neuroestimulación. El neurocirujano le hace una intervención quirúrgica al paciente en el cerebro y le coloca unos estimuladores, ¿no? Muchas personas vieron, pues salió en la prensa local lo que se hizo en el Hunt hace unos cuantos meses, pero eso lo hacen aquí en Santo Domingo, o sea, desde hace algún tiempo, la estimulación neurológica mediante cirugía. O sea que cuando no basta con los medicamentos, que es el tratamiento inicial, el tratamiento principal que vamos a darle al paciente, pues se utiliza lo que es la neurocirugía y sobre todo para aquellos pacientes que tienen un deterioro muy progresivo, muy rápido de las alteraciones, estos movimientos involuntarios que va a tener el paciente. Esta enfermedad puede progresar incluso a que el paciente tenga problemas con la deglución, el paciente pues no puede tragar adecuadamente, el paciente no puede, llega un momento en que no puede caminar y tiene que ser atendido. Con frecuencia estos pacientes tropiezan, chocan con objetos en su domicilio, o sea que es importante que esta persona tenga un cuidado bastante especial. Con respecto a la prevención, no se sabe la causa.
Por tal motivo, es difícil la prevención. Sin embargo, hay estudios que involucran a la cafeína como una medida preventiva. O sea, se hizo un estudio muy importante donde a un grupo se le dio 3 tazas de café y el otro grupo no, y los que tomaban café tenían menos posibilidades de desarrollar la enfermedad de Parkinson. También el ejercicio es bastante importante. O sea, mientras más actividad física usted realiza, el ejercicio físico, que ya hemos hablado casi en todos los programas, decimos que es bastante importante que usted lleve un régimen de ejercicio de por lo menos 150 minutos a la semana, 30 minutos al día. Es bastante importante. Con esto no solamente usted va a perder peso, sino que disminuye las posibilidades de tener la enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad avanza, como dijimos anteriormente, es un trastorno neurodegenerativo progresivo y que podría avanzar tanto que el paciente amerite de cuidados especiales. O sea, en estos casos el paciente va a necesitar un cuidador, que es la persona que le va a dar los alimentos, es la persona que lo va, pues básicamente a atender de todo, porque se trata de una enfermedad progresiva, hasta que finalmente, pues el paciente lamentablemente a lo largo de años, pues va a fallecer. O sea que estamos viendo cómo está surgiendo varias pandemias, como por ejemplo el Parkinson y la enfermedad de Alzheimer. Son 2 enfermedades hermanas que cada año van en progreso y que todavía a la fecha de hoy no existe una cura, pero que si en ambos casos hacemos una detección temprana, oportuna, pues podríamos instaurar las terapias que existen y que podríamos retrasar esa progresión hacia lo irreversible, hacia que el paciente lamentablemente ya no pueda caminar, porque lo llevamos a rehabilitación. Es muy importante la rehabilitación en este tipo de pacientes. O sea que todo aquel que tenga un pariente con esta enfermedad es importantísimo que vaya a una consulta del neurólogo y el neurólogo le va a administrar las terapias correspondientes y con eso vamos a mantener a ese paciente durante muchos años, ese ser querido, ese ser que lo ha dado todo a lo largo de su vida productiva y que ahora está presentando pues esta enfermedad incurable progresiva. O sea que vamos a detener a tiempo o a detectar a tiempo esta enfermedad para dar la terapia de rigor a tiempo. Cualquier pregunta que tenga dicho nuestros amigos televidentes sobre la enfermedad de Parkinson, pues estamos prestos a responderle. Doctor, dos cosas. Que reitere, como usted acaba de decir, la vinculación genética, si hay alguna, de la enfermedad de Parkinson. Y segundo, los ejercicios que hay que hacer previo. Yo nunca había oído que un joven estaba afectado de enfermedad de Parkinson. Siempre había oído a personas muy avanzadas, ya después de los 60 años, 50 años, y que por alguna razón habían tenido una vida muy tumultuosa, muy violenta en el aspecto físico, boxeadores, peloteros, corredores, etcétera, etcétera. Deportistas sobre todo, sobre todo. Para que usted me explique eso otra vez. Sí, sí, precisamente cualquier tipo de paciente puede padecerla, cualquier tipo de paciente. Más frecuente en el sexo masculino y hay factores genéticos, o sea, hay varios genes, alrededor de 4 genes que están involucrados en lo que es el mal de Parkinson. De hecho, por eso es importante que si más de una familia o inclusive un familiar padece o padeció de Parkinson, ya usted tiene más posibilidades de padecer por el trasfondo genético que esto tiene. Entonces, es importante, ojo visor, estar pendiente a cualquier pues, alteración temprana
porque como bien usted dice, aunque se presenta con mayor frecuencia después de los 65 años, sin embargo, cada día estamos viendo a personas más jóvenes con esta enfermedad. Pues la persona, el amigo que tengo no llega a los 60 años y ya tiene manifestaciones de Parkinson. Y se han detectado casos de pacientes muy jóvenes, incluso atletas, boxeadores, como usted dijo. O sea, que puede darle a cualquier persona y a cualquier edad, a pesar de que, afortunadamente, es mucho más frecuente en pacientes mayores de 65 años. Y digo afortunadamente porque usted se imagina, usted antes de los 50 años con esta enfermedad, o sea, mientras más temprano le da la enfermedad, tenemos, es más agresiva, es más eh, inutilizante, te va a dejar lamentablemente a muy joven, prácticamente con poca actividad física. Pero en la medida en que se presenta ya avanzada la edad, pues ya este paciente pues ha cumplido más el ciclo de la vida y tardaría más años en que el paciente esté completamente paralizado, o sea, que requiera de una intervención de otra persona. O sea, por eso es que estoy diciendo que en la medida en que se le presenta a mayor edad, pues el pronóstico es mucho mejor. Una persona que le presenta antes de los 50 años, imagínese usted el problema que va a tener en las siguientes décadas que va a tener de vida. Pero puede darle a cualquier tipo de persona. Es importante para todas las enfermedades lo que es la rehabilitación, bastante importante, porque a muchas personas, cuando se les diagnostica esta enfermedad, pues muchos familiares se cansan a los pocos meses de cuidarlo, de asistirlo. Y hay que tomar en cuenta que, vamos a suponer, nuestros padres tuvieron paciencia con nosotros. Entonces nosotros a veces no queremos tener paciencia con nuestros padres. Es una enfermedad que nadie quiere tenerla, pero al que le tocó es importante que sus parientes más cercanos, sus familiares, pues lo atiendan de una manera adecuada. Y precisamente, Licho y amigos televidentes, por eso traemos este tipo de temas. Por ejemplo, haciendo un llamado a las instituciones que tienen que velar por la salud del país, en este caso el Ministerio de Salud Pública. Es importantísimo que lancen campañas de orientación para estas fechas memorables sobre estas enfermedades. Por ejemplo, qué bien sería que existiera pues un spot televisivo donde hablara sobre las manifestaciones clínicas del Parkinson, pues así posiblemente se detectarían más casos de una forma temprana y el paciente, pues que entiende las manifestaciones clínicas, cuando ve el spot televisivo o por las redes sociales, podría decir, pero eso es lo que me está pasando a mí. Yo debo ir al médico. Es posible que yo esté padeciendo de Parkinson que me esté iniciando. Pero si la persona nunca ha escuchado sobre una enfermedad, es muy difícil que acuda ante las primeras manifestaciones clínicas. Pues muchas veces vemos a pacientes que creen, o sea, van con una manifestación después que está avanzada y dicen, pero yo pensaba que todo el mundo tenía ese problema. O sea, por eso la importancia de este tipo de programas que llevamos mensajes educativos, sobre todo de la medicina, que puede ser en este caso preventiva, porque es lo más importante prevenir que curar, aunque en estos Finalmente, casos doctor, lamentablemente no se puede curar. finalmente, doctor, ¿a qué especialista, si pudiera ir a un especialista directo, a qué especialista debería ir? Si el diagnóstico lo puede hacer un médico general, pero una vez tenemos el diagnóstico ya establecido o para confirmarlo, es importante la intervención del neurólogo. El neurólogo es el médico que le va a poner su tratamiento a ese paciente. Y en los casos de tratamientos fallidos, ya se forma un equipo de neurólogos y neurocirujanos. ¿Por qué? Porque si el paciente hay que intervenirlo quirúrgicamente, como
el caso que vimos en que se realizó en Santiago recientemente, pues el médico cirujano, el médico que opera, el médico que implanta el dispositivo es el neurocirujano, de manera que es un tratamiento en conjunto, cirujano y neurocirujano. Bueno, pues gracias, doctor. Nueva vez aprendemos más de usted, nos concientizamos un poco más y trataremos de actuar en consecuencia para prevenir el agravamiento de cualquier síntoma de esta enfermedad, en este caso, el mal de Parkinson. Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima y por favor compartan este video que es bastante importante para muchas personas que posiblemente lo estén necesitando. Correcto. Gracias, doctor.